Esta presentación en realidad no era parte de la clase cuando se hizo originalmente, sino antes teníamos unas cosas que se llamaban clases, sesiones plenarias, a veces les decían clases magistrales, y era cuando se juntaban a todos los grupos y alguno de los maestres le daba una sesión especial a toda la generación, ¿no? Entonces, cuando yo en su momento me planteé hacer esto, era justamente como que compartir un poquito con todos las personas que en ese momento iban en primer semestre. Y pues en relación a la fotografía, pues aparecían como distintas vertientes, distintos caminos o ideas a las cuales a mí me hubiese gustado dirigirme o de las cuales me hubiese gustado platicar en ese momento. Y crear, digamos, una narrativa o una línea no era tan sencillo por, digamos, la diversidad de algunos de estos temas. Y entonces me planteé sobre todo qué es lo que una maestre tiene que compartir con sus alumnos de la carrera de artes plásticas y visuales, que por encima de otras prácticas que no están negadas, pues están aquí como para ser productores de objetos expresivos, ¿no? Productores creativos. No sé si necesariamente de arte, pero un poco en esa dirección, ¿no? Entonces, creo que justamente para mí, un poco el punto de inflexión sobre el campo artístico y qué hacer con mi propio trabajo se dio sobre todo consumiendo otras piezas artísticas, ¿no? Lo cual es muy común. Pero no todas las piezas artísticas tienen como el mismo impacto sobre nosotros. Hay algunas piezas artísticas que resultan en experiencias como estéticas muy bellas, otras que tienen que ver más con la reflexión, como la interiorización, o sea, como a nivel de concepto. Hay otras que más bien con las que conectamos por una cuestión vivencial, hay otras que te maravillan un poco a veces por el uso de la técnica, ¿no? Tan maravillosa que tienen algunos autores, algunas otras por una carga quizá historicista, ¿no? De piezas importantes de una época específica que justamente hicieron que pues, la historia cambiara un poco de rumbo, ¿no? Con la inserción de ciertas ideas, de ciertas formas nuevas. Y cada una de estas experiencias es bien distinta, ¿no? Es muy diferente lo que nosotros como público nos llevamos. Pero es para mí muy importante justamente definir qué es lo que una pieza artística debe generar en mí a través de esas experiencias, para entonces después poder justamente intentar recrear eso, ¿no? Y no es copiar, no es una fórmula, sino es como darse cuenta de ese poder que está dentro de las piezas artísticas que, pues en mi caso, me gustaría como replicar, ¿no? Es como encontrar esa esencia de decir, ah, esta es la función, ¿no? Si el arte tuviese una función, o sea, para mí, justamente, esta pieza que les estoy compartiendo ahí fue un parteaguas, ¿no? Y hubo, o sea, muchas cosas antes y muchas cosas después que he disfrutado muchísimo, pero esta pieza me dejó así completamente anonadado, ¿no? Es una pieza de un artista que antes de esto formaba parte de un colectivo que se llamaba Granular Synthesis, que, bueno, tiene como toda una teoría. Granular Synthesis es un término musical que se utiliza para describir, es como una teoría fractal, ¿no? Donde dicen que la unidad mínima de la música se puede utilizar para crear la pieza completa, ¿no? Y bueno, después este artista se fue, continuó su camino en solitario y estuvo aquí en el Arte Alameda hace muchos años, ¿no? Más de 10, con esta pieza que se llamaba Sí. Y esta pieza era una pieza, eh, bueno, poco tradicional en el sentido de que había toda un área del Arte Alameda que había sido como aislada. Y para entrar, uno primero tenía que ir a sacar como boleto, ¿no? Porque no era de entrada continua, había como funciones, digamos, de una manera. Y lo que sucedía acá es que
estaba prohibido, por ejemplo, la entrada a personas embarazadas, a personas con epilepsia, a personas que tenían problemas respiratorios, algún tipo de asma, por las condiciones en las que se mostraba la obra, ¿no? Entonces, ya que tú ibas y sacabas tu boletito y todo, regresabas a la hora que te tocaba junto con el grupo, que era un grupo como de 10 personas, y entonces habrían como un espacio intermedio entre, bueno, el espacio de exhibición normal del Arte Alameda y ya digamos, el ambiente, ¿no? Donde se iba a visualizar esta obra. Y te dan ciertas explicaciones, ¿no? Ah, tienes que agarrar un hilito rojo que está ahí y pues no vas a poder ver y pues ten cuidado de no chocar con las personas, ¿no? Y el hilito rojo sirve para que ustedes pues se guíen en el espacio y ya que empieza la pieza pues se pueden distribuir un poquito como quieran, ¿no? Era como un sistema de dos puertas. ¿Por qué? Porque adentro había humo, como este humo, ya saben, que utilizan en Broadway y o en los antros. Y entonces tú entrabas y, bueno, primero estaba como encendido normal, ¿no? Con luces normales, pero el humo era tan denso, o esta neblina, que no podías ver más que, digamos, algunos centímetros enfrente de ti, ¿no? Podías ver la mano, tu mano si la ponías frente a tu rostro, podías ver quizá un poquito de la persona que iba caminando delante de ti, pero no podías ver nada más, ¿no? Entonces ahí íbamos todos agarraditos del hilo rojo. Y ya que nos acomodamos en el espacio, se apagaban todas las luces y de repente empezaba algo que quizá va a ser difícil o sea, de apreciar aquí a través del Google Meet por la cantidad de cuadros por Marco, segundo. disculpa que me haya unido ahorita, es que tenía problemas de conexión, pero ya estoy acá, perdón. Sí, ahorita al final te pongo la asistencia. Entonces, lo que sucedía es esto, que de nuevo en el Google Meet no sé qué tan rápido se va a reproducir. Creo que están viendo un cuadro como verde, ¿no? O un cuadro como rojo. Bueno, Ahora sí, rojo. no se alcanza a ver. Bueno, es una cuestión técnica, es una lástima porque, bueno, en el proyector o cuando se presenta en vivo, pues sí pueden ver. Lo que en teoría se estaría viendo es como un parpadeo de muchos colores, o sea, hablando como 30 colores distintos por segundo. Y De vez entonces, en cuando se ve el parpadeo. de Sí, vez en por ¿Por qué cuando, no nos pones un ya. link en el tablón y nos metemos cada uno? tendría que subir este videíto a YouTube. Entonces, pues después lo subo y no sé en cuánto se pueda tardar. Entonces, bueno, complicaciones técnicas por la forma en la que nos estamos conectando. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, si tienes un patrón rojo, azul, colores que vibran mucho unos con los otros, lo que sucede a nivel visual es que se empiezan a crear como patrones hexagonales, se empiezan a generar sobre todo como figuras geométricas, lo cual es, a nivel de percepción es muy interesante. Dependiendo de la sucesión y los colores, estos patrones van cambiando y hay veces que se ven como cuadrados, hay veces que se ven como puntitos, o sea, si combinas rojo, azul, morado, se generaba un patrón. Y lo que estaba sucediendo dentro de este espacio es que esos patrones en realidad se estaban generando mm, con luces estroboscópicas. Entonces la verdad es que era como una experiencia muy tremenda porque era muy inmersiva. Entonces, esta pieza que aparte no tiene que ver nada con imagen fotográfica, ni video, ni... En este caso yo les estoy haciendo como una representación de lo que se experimentaba ahí dentro de esta habitación con un video, ¿no? Pero en realidad esto era con luz estroboscópica. Entonces, el humo estaba completamente iluminado y estas luces estroboscópicas que tenían filtros de distintos colores, aparte estaban sincronizadas, ¿no? Todas estaban conectadas a un dispositivo que justamente con lo que uno podía controlar estos patrones. Y entonces de repente como que uno perdía de entrada como esta sensación de lo corpóreo, ¿no? ¿Por qué? Porque no importase a dónde vieras, arriba, abajo, izquierda, derecha, estabas envuelto por este humo y estabas envuelto por estas luces estroboscópicas. Y las formas no es que mantuvieran una posición, o sea, tú podías voltear a la izquierda, a la derecha, pero esos patrones que se generaban
pues giraban contigo, ¿no? Entonces era como no podías escapar a la visualidad a menos de que cerrases los ojos. Y con la luz tan intensa, pues ya ni siquiera veías a las personas, ¿no? Como que cada quien se ubicaba en un momento en un lugar donde no se estorbase con nadie más. Y aparte había como un audio así súper ambiental, así atmosférico, con así, bueno, un montón de frecuencias, sobre todo muy graves, ¿no? Y la reverberancia del mismo espacio, pues hacían que uno entrara como en un plano completamente diferente. Y entonces, esta pieza, bueno, a mí en particular lo que me pasó con esta pieza es que empecé a tener justamente, o sea, una trascendencia de lo físico. Empecé a, o sea, no entender estas figuras como geométricas y una cuestión de percepción visual, sino que yo estaba completamente sumergido. Y llegó un punto donde lo único que me ataba un poco a mi realidad eran mis anteojos, ¿no? Como que yo alcanzaba a ver siempre el marco de los anteojos. Y entonces cuando en algún momento decidí quitármelos, era como si ya me hubiese fundido por completo con la pieza. Y fue una cosa muy tremenda porque es, o sea, una de las únicas veces que yo he sentido lo que sería como una experiencia religiosa, ¿no? O sea, en parte de todo, pues yo no soy un creyente, ¿no? De ningún tipo de filosofía. Marco, Dime. ¿y como cuánto tiempo estuviste ahí? Las sesiones duraban como 15 minutos, 15, 20 minutos. Bueno, pero sí es bastante, ¿no? O Es sea, es mucho, poco, sí, pero es no. un chingo. Sí, por eso personas con ciertas condiciones, pues obviamente no podían entrar, ¿no? Porque también el chiste era que una vez iniciado, pues no salieras, ¿no? Sino que pues, tenías que esperar a que terminara. Tenía este elemento o esta dimensión también temporal, ¿no? Entonces, pues te forzaba a entrar en una especie de trance. Y entonces yo así como sin exagerar, yo sentía que de repente empecías a trascender como planos, ¿no? Yo sentía que me estaba como elevando y había como planos y iba subiendo y subiendo y subiendo. Es una cosa completamente fenomenal que encima de todo me fascinaba porque era algo tan sencillo. O sea, a nivel de creación era un concepto súper básico, pues que es la luz en su estado más puro sobre un medio que la disipa y pues un poco, o sea, sonido, ¿no? Y me acuerdo que yo salí de allá así como completamente perturbado, completamente fuera de mí. Y yo en ese entonces vivía en el norte de la ciudad, entonces todavía me fui del centro hacia el norte de la ciudad y creo que todo el camino me fui así como sin hablar, ¿no? Me fui completamente estupefacto. ¿En crisis? No, o sea, más bien como en una incapacidad de entender qué es lo que qué es lo que acababa de experimentar, ¿no? Completamente o sea, indescribible a menos de que estés ahí. O sea, obvio, tuve varios compañeros de la escuela que fueron varias veces, ¿no? Y que pues entraron en distintos estados como para experimentar la pieza con puntos de vista un poco distintos cada vez. Qué valientes. Y era chistoso porque justo estábamos en la materia de multimedia, ¿no? En taller de producción de artes electrónicas. Y al final como que todos coincidíamos que era como una manifestación pictórica súper, o sea, como a pesar de que no era ni digital, no era luz, pero como que era la problemática del color, ¿no? Entonces, en ese sentido, como es una pieza, es pintura, ¿no? O sea, de alguna forma, es más bien pictórico. Y me acuerdo que después de eso, yo redimensioné un montón lo que era la experiencia artística. Y la redimensioné básicamente porque siempre tuve como esta vocecita detrás de mi cabeza que me decía, tienes que disfrutar el arte, ¿no? Tienes que sentirte maravillado por las manifestaciones artísticas, ¿no? Y siempre hubo, o sea, sí me maravillaban las manifestaciones artísticas. Déjenme volver a la diapositiva.
sí sentía como un profundo respeto y en algún momento sí era como de, me gustaría hacer piezas así, ¿no? Sobre todo cuando estaba más chico y pensaba que la pintura iba a llenar como todas mis expectativas. Y en algún momento me di cuenta que, o sea, gracias a esta pieza, me di cuenta que también estaba como sosteniendo una mentira que me decía a mí mismo, ¿no? Que era que el arte en general me parecía interesante, que el arte en general me parecía como suficientemente denso, atractivo como para estar yendo y consumirlo y regresar, digamos, con mi espíritu así lleno, rimbombante, así. Y la verdad es que no. La verdad es que había un montón de pretensión, había un montón de ganas de sentir que podía explicar o que podían entender las manifestaciones artísticas de otros tiempos y de repente fue como, no. El arte antiguo, o sea, para mí representa como algo importante, sí, a nivel histórico, o sea, a nivel técnico, a nivel de contexto, del devenir de las cosas. Sin embargo, no lo disfruto como disfruto el arte contemporáneo. Y aquí hay que hacer una gran distinción de piezas de arte contemporáneo que son, o sea, una tomada de pelo y que Avelina Lesper tiene mucho sentido en muchas cosas que dice. La verdad es que, digo, hay piezas que son bastante indefendibles, ¿no? Sin embargo, también, o sea, como que saltar la técnica por encima de cualquier otra cosa, pues también está un poquito limitado esa visión, ¿no? Pero, entonces, yo me puse a pensar un poco cuál era la reacción de las personas contemporáneas de ciertas manifestaciones artísticas, de ciertas obras. Y bueno, hay muchísimas. Pero yo me imagino que un público de hace 400 años veía un cuadro como este y claro que se le caían los calzones, ¿no? O sea, era algo completamente impresionante, ¿no? El uso de la luz, el uso, o sea, la profundidad, la perspectiva, todos los estudios o sea, de fisionomía, las expresiones, las actitudes que se vean natural, todas las, digamos, a cuestión técnica, cómo pintar todas las superficies que tengan distintos acabados, hacer eso con pigmento, o sea, hoy en día yo sigo diciendo, wow, es algo, o sea, de reconocerse. Pero mi experiencia, cuando yo veo esto, no se me caen los calzones. No digo, wow, no me saca o sea, ni un segundo me saca de mi comprensión del mundo. Al contrario, la refuerza. Y este pequeño instante que a veces dura así milésimas de segundo y a veces si te clavas en una obra puede durar más, para mí eso era como lo impresionante del arte, que era esta capacidad que tenía una pieza para no llamarme a mi racionalidad, para no llamar a mi entendimiento de las cosas, para compartirme algo, sino era justamente este momento donde te saca y donde, te, digamos en palabras de Roland Barthes, te punzan las cosas, te hieren, o sea, algo que sientes así internamente en tu tripa, o sea, que te dobla y que ya posteriormente puedes hacer una lectura racional y meter ya como todas las referencias y el contexto y toda la semiótica que quiera, ¿no? Por ese primer instante, para mí, Marco, es donde el arte se manifiesta, ¿no? Donde está su poder, donde hace que una fotografía sea distinta como de describir una situación, ¿no? Porque sí, puedes escribir, aquí pasó esto y esto y esto, y puede haber un artículo del periódico, pero de repente hay fotografías tan punzantes que la descripción y el entendimiento de las cosas no son suficientes para reproducir esa experiencia, ¿no?
Y sucede con los buenos escritores, sucede con los buenos músicos, sucede con los artistas, con los bailarines, con todas las manifestaciones artísticas, cuando están bien hechas, tienen esta capacidad de atravesarte, ¿no? Y de llegar así como de manera muy directa a tu psique, a tu plano emocional, a tu plano, o sea, de entendimiento, de percepción. Y entonces, ahí también es cuando te das cuenta que cada manifestación artística, por un lado, es un desarrollo tecnológico de una era en específico y que en un sentido muy antropológico, nosotros, aunque estudiemos muchísimo y aunque intentemos entender las culturas antiguas, nunca vamos a poder experimentarlas, nunca vamos a poder consumirlas con esos ojos de alguien que estuvo ahí presente cuando estas fueron presentadas al mundo y que conllevaban justamente esa importancia, ese peso de generar un cambio, ¿no? O de ser una propuesta innovadora. Ahí es cuando, o sea, yo me imagino que a través de los años la gente se ha maravillado, ¿no? Y no es maravillarse por cuestiones históricas, no es maravillarse porque es muy bueno técnicamente, no es maravillarse porque salen los libros y ya la estás viendo frente a frente, no es maravillarse porque en ese momento las tecnologías, o sea, nosotros asumimos que las tecnologías no daban para ciertos procesos y de repente darse cuenta que sí, no es maravillarse por tal cual el contenido, o sea, es de nuevo, es como la punta de lanza, ¿no? Cada uno de estos momentos históricos, o sea, de hacer pinturas en los muros, de hacer frescos, de los iconos bizantinos, cómo se pintaban del oscuro hacia lo claro, cómo en los frescos pues tenías que combinar justamente los pigmentos, mientras todavía el repellado justamente estaba fresco para que se adhiriera y eso se conservara, como la invención de la perspectiva, tiene que ver con un entendimiento del mundo matemático de las proporciones, como por ejemplo el pigmento y el óleo viene a sustituir a los frescos y es como hacer trampa porque pues tienes la capacidad de corregir cualquier error, entonces en ese momento pues es tomado un poquito como el Photoshop ahora, ¿no? Que es como tienes la capacidad del control Z de alguna manera, ¿no? De raspar el óleo y volver a pintar si te equivocas, cuando en el fresco, pues no, tenías que tirarlo. O sea, cada uno de estos fue un paso, no sé si hacia adelante, pero fue un paso en alguna dirección. Y las personas interesadas en esto, yo creería que no estaban solamente interesadas en la creación de imágenes, ¿no? Estaban interesadas también en las posibilidades latentes, en las nuevas formas de pensamiento, en las nuevas posibilidades que daba las tecnologías, ¿no? Porque el pincel fue un desarrollo tecnológico, porque el aglutinamiento de los pigmentos fue un desarrollo tecnológico, porque el fresco en su momento fue un desarrollo tecnológico, porque el temple en su momento fue un desarrollo científico-tecnológico. La fotografía, el cine, el new media, las artes electrónicas, todas son manifestaciones, o sea, que paralelamente, o sea, hablan de un desarrollo de la racionalidad, sí, a través de la ciencia y la tecnología, y de repente el arte siempre está paralelamente utilizando estas herramientas que tienen un fin específico para generar cosas para las que muchas veces no fueron ideadas. El artista, los artistas están ahí para manifestar lo que nadie está manifestando, para hacer uso de las cosas, un uso que nadie más le está dando. Y ese uso normalmente tiene que ver justamente con una visión contemporánea, ¿no? Con una visión de mi aquí y de mi ahora. Entonces, yo después de consumir pues la pieza de una persona que todavía está viva, que está en activo, que compartimos un montón de referencias culturales y que a partir de eso crea algo,
que no necesariamente tiene que tener la etiqueta de algo nuevo o algo viejo. Simplemente su punto de partida es un punto de partida con el cual yo de alguna forma puedo conectar, de una cultura que de alguna forma conozco y comparto y comulgo con ella, quiera o no, solo por ser parte de la misma. Entonces, en ese momento, esa manifestación tiene un puente, ¿no? El cual yo puedo cruzar. Y que a diferencia de todo lo anterior, es un puente que me va a llevar a algo que es desconocido para mí, ¿no? Y en ese desconocimiento es donde yace también parte de esta sorpresa, ¿no? Es donde es donde yace también esta capacidad de volver a ver el mundo con unos ojos nuevos, que cada vez que se vuelve más y más difícil, ¿no? Ver las cosas con estos ojos que ya han visto todo, se vuelve súper cansado y se vuelve súper aburrido y se vuelve súper monótono. Entonces, esa es un poco la reflexión, ¿no? De lo que para mí es el arte. Y entonces, en este mismo sentido, eso hace que pues, yo en algún momento empiece a voltear a ver no el campo del arte, sino abrir ese espectro, ¿no? Y no reducirse a las manifestaciones artísticas y las propuestas y lo que está en los museos y lo que está en las galerías. Y esta es una idea completamente también vieja, ¿no? Ahí está John Cage, ¿no? Encontrando musicalidad en el ruido, ¿no? En el ruido de las ciudades, en los incidentales, la música concreta. O sea, está ahí Duchamp con los ready-mades, ¿no? Esta idea de que la vida y el arte pues no pueden disociarse, están completamente unidos y en la actualidad pues hay que ver también como un poquito cuál es nuestro panorama y cómo está cambiando nuestro día a día, sobre todo por el devenir tecnológico. Esta idea de que cada año sale un teléfono, un modelo nuevo, que cada año, que viene un poco de la teoría de la ley de Moore, ¿no? De la capacidad de doblar el proceso de las computadoras y reducir el tamaño de los transistores para hacer que los cálculos se hagan más rápido. Es una idea que afecta y permea pues, nuestras relaciones y la forma en la que consumimos el mundo. De manera indirecta, pero ya que empiezas como a decir, ok, va, no son las artes nada más, no es el campo artístico, no importa el medio o la técnica, sino es cuál es esta relación de la vida con el arte, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías que tenemos a la mano, que bueno, en el último año y medio, pues creo que para quienes no haya sido evidente cómo estaban de alguna forma afectando nuestras relaciones, pues ya quedó completamente evidenciado, pero que lo vienen haciendo desde hace siglos. O sea, la revolución industrial como este punto de partida, sobre todo con la integración de la idea de el progreso, ¿no? El progreso como visto como algo positivo, visto como una dirección que lleva hacia algún lugar y que en pos de ese proceso se hacen un montón de esfuerzos, un montón de sacrificios y todo este como pensamiento positivista que sigue planteando un montón de promesas a futuro de cómo la tecnología puede salvar al ser humano de su ruina, pero que al mismo tiempo conlleva un montón de cosas negativas, ¿no? Y de afectaciones negativas al devenir y el desarrollo del ser humano. Entonces, para hablarle a una persona que está en constante contacto con estas tecnologías, porque yo estoy en constante contacto con estas tecnologías, pues entonces para mí es muy complicado hablarle a través de medios tradicionales. Y hay públicos para todo, ¿no? Hay públicos que siguen disfrutando de la pintura. Pero ese no es un poquito... Y hay públicos que siguen disfrutando de las esculturas en mármol y hay públicos que siguen disfrutando de los frescos. ¿Por qué? De nuevo, porque existe este respeto y esta, de nuevo, idea de la tradición y también es necesaria la tradición y
conservar para, sobre todo en un mundo globalizado, como una cuestión de identidad cultural que te diferencie de otros, o simplemente para reconocer de dónde venimos y eso nos puede ayudar a dónde vamos. Entonces, no es que... Mucho ese discurso. ¿Cómo? Suena a que has dicho bastante ese discurso. Bueno, pues es que soy maestro de artes tecnológicas y así como vimos, por ejemplo, en Susan Sontag, que había un grupo de artistas que tenían que legitimizar la fotografía a mediados de siglo, pues en la actualidad hay gente que todavía no le entra en la cabeza lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, una compañera de la academia, la maestra Carolina Villanueva, está haciendo ahorita la maestría en la Academia de San Carlos. Y ella se dedica a hacer video y arte electrónico, ¿no? Y de repente ha tenido unas, o sea, nos ha platicado que ha tenido unos debates súper intensos con sus tutores. O sea, estamos hablando de una de la maestría de artes plásticas y visuales de la UNAM, ¿no? Que tú dices, pues deben ser gente como súper actualizada, súper conectada con lo contemporáneo. Y algunos sí, pero platica que hay otras personas que dicen, pero es que esto que haces con computadora, por qué se podría entender como arte? Y nosotros así, wow, ¿no? Pues, ¿dónde has estado los últimos 70 años de la historia, no? O sea, ¿dónde has estado escondido bajo una piedra creyendo que no sé, los modernismos y el posmodernismo son las únicas manifestaciones, o sea, artísticas válidas? Que aparte es una validación que da un medio, ¿no? Que da una cosa ahí matérica. Y no estoy diciendo que no, es como sí, hay una tradición, pero ¿cómo podemos nosotros limitarnos, ¿no? Sobre todo en un mundo que está en una aceleración así vertiginosa, en el que aparecen nuevos dispositivos, aparecen nuevas herramientas, así a cada momento. O sea, muchas veces yo he pensado, o sea, y esto nunca lo había compartido, porque es una idea muy ñoña, ¿no? Y muy básica, pero me parece que es el artista como más cliché de la historia es Leonardo da Vinci, ¿no? Creo que todos pueden estar de acuerdo con esto. Si preguntas así como de un artista, todo el mundo piensa en Leonardo da Vinci. Y ya después pensarán en todos los demás. Miguel Ángel, y Picasso, y Rafael, y Tiziano, y Rembrandt, y los que quieran. Pero Leonardo es como el que todos se remiten. Y lo que sucede ahí es que, o sea, si lo piensas, ¿cuál era el espíritu, no? Yo me imagino, bueno, si una persona como Leonardo, o si Leonardo da Vinci naciera hoy en día, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué medios estaría ocupando? Porque, bueno, ustedes deben de saber que no era pintor, ¿no? No era dibujante. Era alguien que estaba interesado en todo. O sea, era un todólogo que se planteaba problemas así desde el otro día. Estaba viendo un documental de cómo tuvo que hacer como un mapa de una ciudad y que en ese momento los mapas eran como pues una vista panorámica, ¿no? Y él ideó una forma justamente de hacer un mapa visto desde arriba, que es una visión, o sea, súper del siglo XX, ¿saben? O sea, como un mapa con una visión satelital, vista desde arriba, como Google Maps. Eso no se puede, o sea, no era concebible en esos entonces, porque la percepción no daba para ello. Era una persona que estaba metido en ingeniería, ¿no? Construcción de objetos, de dinámicas de la física, etcétera. O sea, la pintura era un extra, era algo que hacía porque, bueno, era bueno y a Leonardo Fono y lo dejaron ahí desde chavito para que se instruyera en eso, pero se empezó a interesar por todo. Entonces, sí, yo creo que él sería súper actualizado en la tecnología. O sea, ahorita haría todo digital porque era lo que a él le gustaba, era como el avance tecnológico. Exacto, o sea, era una persona que iba y pagaba por sacar los cuerpos así de los entierros para diseccionarlos y ver cómo estaba construido el cuerpo, ¿no? Los músculos, todos estos estudios anatómicos que si a ustedes les tocó el maestro que todavía hace eso, que no está mal, o sea, está chido,
A mí, en realidad, o sea, creo que en la cultura contemporánea es válido todo, ¿no? Y todo conocimiento no es como negar y decir, eso ya no lo vamos, la tradición no. Más bien no, es pues venga acá la tradición, pero vamos a combinarlo con un montón de otras cosas, ¿no? Eso es lo interesante. Los puntos de hibridación, ¿no? La combinación. Ahorita vamos a ver con algunas propuestas que les voy a mostrar justamente cómo desde el presente tú puedes también reformular tu forma de utilización de todos los medios y herramientas del pasado, ¿no? No, o sea, el hecho de que pintes no significa que vas a pintar como el pasado. El chiste es decir, voy a pintar, pero voy a pintar como un ser contemporáneo. ¿Y eso qué implica? Pues implica estar mínimo abierto a pensar y problematizar las problemáticas de la pintura, de la escultura, del dibujo, del grabado, para ver, o sea, ¿qué puedes hacer con ellos, no? O sea, como esta pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos con estos medios? Hay muchísimas respuestas, pero justo Leonardo, o sea, ese espíritu que tenía, pues no era para, o sea, si existiera hoy, como dice Miroslav, y esa fue la misma respuesta que yo me di, es como, pues para nada estaría haciendo pintura, ¿no? Para nada estaría interesado en continuar con la tradición de, o sea, del arte. Estaría súper inmiscuido. Seguramente ni siquiera se autonombraría a sí mismo artista. Quizás sería un ingeniero, ¿saben? Quizás sería un programador. Quizás sería un biomédico, ¿no? Obviamente no haciendo cosas que hacen los biomédicos tradicionalmente, como son prótesis, ¿no? Quizás estaría más en ver cómo conectar el cerebro del ser humano con una computadora, que son problemáticas súper contemporáneas, que son problemáticas que requieren de una capacidad creativa tremenda para solucionar problemas que nunca antes han sido planteados, ¿no? Entonces, es enfrentar justamente un montón de preguntas completamente nuevas y inventarte las respuestas, ¿no? Entonces, ese es el espíritu un poco de alguien que nosotros reconocemos como un gran innovador, ¿no? Entonces, el artista, o sea, y perdón que lo diga acá, pero el artista tiene que estudiar artes. O sea, de repente, muchos artistas contemporáneos fueron programadores, fueron ingenieros, o sea, estudiaron como alguna clase como de cuestión de medicina. O sea, las manifestaciones artísticas contemporáneas son hibridaciones y son combinaciones y son justamente propuestas de personas que están buscando borrar la línea que de alguna forma se nos impone y divide las prácticas, de decir, no, a ver, ¿cómo voy entrelazando y voy hilando estos conocimientos para crear cosas que nunca antes han existido, ¿no? Y ese campo que es muy fértil, para mí es atractivo. Y conlleva un montón de problemáticas también, no les voy a mentir, porque si, por ejemplo, yo cuando iba en la carrera había una corriente de arte que se llamaba Arte Nin, que eran animaciones interactivas y utilizabas Flash, ¿no? Macromedia Flash, que después lo compró Adobe y era programación, etcétera. Y hacíamos unas animaciones muy chulas, así chistositas, nada pretenciosas, que hacían referencia a la cultura como de los videojuegos, a la cultura de las caricaturas, etcétera. Y a la gente pues ni siquiera les teníamos que decir que era arte, solo las veían y eso nos daba a nosotros mucho placer. Pero, por ejemplo, ahora, 10 años después, estas animaciones ya como los exploradores de Google Chrome, Explorer, los que quieran, ya quitaron Adobe. Entonces es una tecnología que a diferencia de, o sea, las pinturas de Altamira, pues no va a durar para siempre. O sea, de hecho, fue muy efímero, ¿no? Una vida de 10 años para una pieza artística, pues es sumamente corta. Y si usan las tecnologías, tienen que estar también atentos y entender que un cambio de sistema operativo, o sea, un cambio de plataforma, la muerte de una tecnología, pues implica que todo lo que desarrollaste en esa tecnología se va, ¿no? Y hay veces que tienes que tener una computadora, una amiga, ¿no? De los 80s guardada, porque pues tu pieza artística la hiciste en la amiga, entonces la única forma de que es mantener eso, ¿no? Y pues sabemos que la tecnología también o sea, los mismos aparatos van decayendo. Entonces también hay otras cosas que intervienen, que bueno, si quieren que sus piezas artísticas duren 400 años, pues entonces producir a través de la tecnología no es la mejor opción. Ahora, una pieza artística tiene que durar 400 años. O bueno, de entrada es un poco pretencioso, ¿no? Pensar que nuestra obra debe durar 400 años. Entonces hay gente que dice, no, pues lo efímero. Vámonos con lo efímero. No me importa, ¿no?
¿Por qué? Porque finalmente, regresando un poco a esta reflexión, si lo que yo estoy creando es para el aquí y es para el ahora, entonces, ¿por qué tendría que conservarse, no? Ya vendrán ahí o sea, en las escuelas de conservación de arte, donde ni siquiera hay formas de conservación, como por ejemplo de cintas magnéticas. Aquí en la Escuela de Conservación de la Ciudad de México, ¿ustedes creen que ven cómo conservar, o sea, algo de tecnología? Pues claro que no. O sea, los que llegan ahí y raspan el barniz y retocan y todo eso, pues son técnicas de conservación para piezas pictóricas, para esculturas en medios tradicionales, ¿no? Pero de nuevo, es como, pues a mí en lo personal me vale, ya es problema de otra área completamente si esas cosas sobreviven al paso del tiempo o no. La verdad es que me es indiferente. Porque es una cuestión de comunicación, le puedes hablar a alguien en 100 años, tu obra le puede hablar a alguien y decirle en 100 años lo que tú querías. No, hay una interpretación y va a ser completamente distinto. Y quizás esa interpretación sea valiosa, está bien. Si es valiosa a alguien, si una obra que ustedes realizan es valiosa, alguien va a ver la manera de conservarla, ¿no? Sobre todo en el sector privado, ¿no? Si Jumex les compra obra, pues ya verá la manera de que esa pieza, porque tiene un valor comercial, etcétera, pues sigue existiendo en el tiempo a pesar de que su naturaleza sea perecedera, ¿no? Entonces un poco hay que voltear, según yo, siempre me pueden tirar de loco, ¿no? Lo cual es completamente válido. Pero hay que voltear a ver el mundo, hay que voltear a ver a sus familiares, hay que voltear a ver a sus hermanos, hay que voltear a ver a sus amigues, hay que voltear a ver, sobre todo, no tanto las herramientas, ¿no? Porque también irse como, ay, pues salió este nuevo gadget. No, hay que ver cómo estas herramientas afectan nuestras relaciones, ¿no? Cómo afectan nuestra visión del mundo. Porque en el uso es donde realmente nos damos cuenta si una herramienta o si un dispositivo o si una tecnología es importante o no. No solamente la innovación porque sí. Son como todas estas plataformas que justamente están cambiando, nos están transformando, ¿no? Poco a poco. Entonces, hay otras problemáticas que se plantean con el uso de las tecnologías, ¿no? Y por eso es importante ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Aquí dice, dime qué programa usas y te diré cómo editas. En la actualidad hay un gran problema de estandarización, ¿no? Que es el lado negativo de lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando un montón de gente utiliza las mismas herramientas, utiliza los mismos procesos? ¿Qué pasa cuando un montón de gente se mete a YouTube y encuentra los mismos tutoriales para hacer una cosa de una forma o de otra? ¿Qué pasa cuando, o sea, la gente no está dispuesta a investigar, no está dispuesta a experimentar y simplemente utiliza las cosas para el fin para el que fueron creadas? Bueno, entonces, pues caemos en el caso de la fotografía, la generación de imágenes que son exactamente iguales, ¿no? Ustedes utilizan cámaras Nikon o Canon, Olympus o Sony y de alguna forma todas esas cámaras tienen las mismas funciones, todas esas cámaras intentan generar el mismo tipo de imágenes, a veces unas mejores en un sentido o peores en otra. Cuando ustedes hacen uso de algún software, pues está basado, bueno, yo aquí puse los más comunes, ¿no? Photoshop y Lightroom, pero no importa en qué estén utilizando, siempre hay esta estandarización, ¿no? Si ustedes entran a los filtros, no sé si alguno de ustedes antes de saber cómo usar Photoshop se metía y encontraba estos filtros, ¿no? Y lo que ocurría mucho con estos filtros es que tú pues metías cualquier foto y le ponías 40 filtros y se le enseñas a tus papás y tus papás que no usaban una tecnología decían, wow, ¿cómo hiciste eso? Está increíble. Oh, mi hijo, mi hija, mi hije. Bueno, no, los papás la verdad no usan en lenguaje incluyente, ¿no? Pero mi progenie
es superdotada, ¿no? O sea, wow, mi hijo, mi hija son superdotados porque pueden hacer esto con la computadora. Qué impresionante. Y es como, pues es un filtro, ¿no? Y todos lo hicimos, todos hemos jugado con estas de Todos negativización, arruinamos etcétera, las fotos con eso. creyendo que se veían increíbles, ¿no? Y maravillándonos. Y aparte de una forma como súper absurda y facilona que era, pues darle 3 clics al programa, ¿no? No estabas haciendo en realidad nada. Entonces esto es muy común y si lo piensan en Instagram, pues también. Alguna vez leí esta pregunta, ¿no? Que plantea, imaginemos por un segundo que la cultura colapsa, ¿no? Pero que sobrevive de alguna manera. Y vuelve a desarrollar y se vuelve a llegar a un punto, digamos, donde la tecnología, la sociedad permite que existan de nuevo los antropólogos, les antropólogues. Y lo que sucede es que esos antropólogos descubren la manera de acceder a un servidor de Instagram o de Facebook o de lo que sea y encuentran la manera de decodificar las imágenes. ¿Qué sucedería con todas estas imágenes que tienen el mismo filtro? ¿Qué sucedería con, o sea, todas las fotografías que recibieron exactamente el mismo tratamiento? O sea, alguien que las ve podría discernir si esa fotografía es de una persona o de otra. De repente sería como una problemática de la autoría, ¿no? Porque todas serían exactamente iguales. Todas las fotografías que tienen el filtro X de Instagram y que fueron tomadas con el iPhone 8, pues se van a ver estilísticamente iguales, ¿no? Entonces sucede, o sea, sucede con la estandarización y el problema de la estandarización es que obviamente obedece a una cuestión de mercado, que es lo que más se vende, es lo que permanece. Ha habido un montón de tecnologías súper padres que han desaparecido porque comercialmente han sido un fracaso, ¿no? Y entonces, ¿de qué nos perdemos cuando sucede eso? ¿Por qué? Pues porque necesita haber una inversión súper fuerte en research and development para generar algo y si ese algo no retribuye, pues entonces no valió la pena. Y bueno, para mí eso es un poquito una lástima. Entonces, la estandarización de las herramientas, el uso que tenemos de la imagen, pues representa un problema, a mi parecer, para el campo creativo. Lo cual no significa que no las debemos de utilizar, ¿no? Esta idea un poco regresando al Foncuberta y la economía de las imágenes, me parece que está mal planteada, ¿no? La economía de las imágenes es algo absurdo, es algo que no va a suceder, es algo sobre lo cual las personas que en teoría podrían establecer algunas reglas para decir, no, ya hay muchas de estas, que son personas que ya no tienen el poder ni el control sobre la producción de las imágenes. Es una realidad. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho muchas veces. O sea, las fotografías, las formas de ver están en manos ahora de, pues, las personas que tienen un montón de seguidores, las personas que tienen presencia en Internet, que por lo general no son muy creativas, pero que pues, tienen un poder sobre la visualidad de la sociedad tremendo, ¿no? ¿Por qué? Por el alcance, no por el contenido, no porque sean buenos o porque sean malos, simplemente porque por algún motivo en esta sociedad de la participación, pues queremos estar hiperconectados y normalmente las personas que adquieren cierta fama adquieren junto con su fama una voz, ¿no? Una voz potente, una voz que se escucha y a veces son voces que se utilizan para decir barrabasadas. Pero nosotros tenemos que entender que esa es un poquito la realidad. Foncuberta vino justo cuando, como no sé, 1 año, 2 años después de que publicó el libro, vino aquí al Fotomuseo, ahí 4 Caminos, y un chico le hizo una pregunta que me pareció muy acertada, ¿no? Que le dijo, bueno, en lugar de nosotros, que somos en teoría los fotógrafos y que deberíamos de ser estos personajes que dicten como los filtros para dejar de replicar y hacer esta economía de las imágenes, que en lugar de eso no tendríamos más bien que aprender a ir con la corriente
Y yo dije, mira, este sujeto, o sea, está entendiendo, ¿no? Que la propuesta de Fontcuberta es una propuesta sumamente conservadora y aparte imposible de llevar a cabo, ¿no? Es una tiranía. Es una idea medio romántica donde otra vez los artistas vuelven a tener el poder sobre la imagen. ¿Por qué? Pues porque cuando solo había unos cuantos que sabían mezclar pigmentos y que solo había unos cuantos que sabían pintar o solo había algunos cuantos que sabían caligrafía y hacer o sea, estos, bueno, porque finalmente, por ejemplo, en el caso de Occidente, la iglesia fue la que de alguna forma mantuvo ciertos conocimientos vivos transcribiendo los manuscritos, ¿no? Y entonces, pues era información súper privada, de acceso solamente a algunas personas beneficiadas y que, de nuevo, los conocimientos de los medios y las técnicas, pues recaían sobre las manos de pocos, ¿no? Y estos pocos eran los que dictaban cómo se tenían que ver las cosas, hablando del campo visual. Y pues ahora no, o sea, la creación de las imágenes no recae sobre estas personas especializadas, súper especializadas, que normalmente pues tenían preocupaciones, que iban con el medio y que tenían por su estrato socioeconómico y su práctica, tenían cierto nivel de cultura, etcétera. No, ahora ya eso no, o sea, no interviene. Entonces, Fontcuberta diciendo, pues es que hay que hacer una economía de las imágenes, es como, no, tío. O sea, la imagen se ha vuelto por eso se llama La Furia de las Imágenes el libro, ¿no? Se ha vuelto esta bestia incontrolable que aparte nadie termina de saciarse de imágenes y por lo mismo nadie la puede controlar. Entonces, ¿cómo te enfrentas a un tornado, no? ¿Cómo te enfrentas a un tsunami? Pues más bien tienes que ver la manera de ir con el flujo, ¿no? De montarte un poco y ver qué hacer con ello, pero no enfrentándote a algo, intentando controlar algo que no puedes, es meterte a ello. Y esto es también un poco lo que va cuando dice que hay que prescribir sentidos, ¿no? Que es montarse en el flujo de las imágenes en este caso. Entonces, ya me fui un poco por otro camino, pero bueno, no pasa nada. Estos dispositivos que nosotros utilizamos, hablando de la imagen, pues normalmente conllevan ciertas problemáticas que son, de entrada, pues estar hiperconectados, ¿no? Esa es un poco la intención de todo lo que está sucediendo hoy en día. Nuestros teléfonos, nuestras cámaras ya se conectan también, pero principalmente, o sea, esta idea de nuevo del teléfono que tiene cámara o al revés, ¿no? De la cámara que tiene teléfono, pues es lo que ha demostrado tener como un mayor éxito, ¿no? Y en este sentido se empiezan, pueden ver que esta presentación la hice algunos años, porque pues el logo de Instagram es el anterior, ¿no? Pero ya lo voy a actualizar. Entonces empezamos a generar un montón de palabras, de formas específicas, concretas, para comunicarnos, porque eso es un poquito lo que está sucediendo ahora. El uso de esa tecnología por una sociedad en específico que tiene ciertas necesidades da, en este caso, la posibilidad de la generación de formulitas y de cosas que se pueden repetir y cosas que se pueden leer, ¿no? Entonces, el uso de palabras clave, el uso de etiquetas, todo está conformado y todo está construido para ser compartido, ¿no? Pensemos, quizá algunos de ustedes todavía no habían nacido, ¿no? Pero en el año 2000 apareció un programa que se llamaba Big Brother, ¿no? Seguramente sus papás llegaron a un fenómeno que se dio en todo el mundo. Entonces era esta casa que estaba llena de cámaras y metían a una serie de extraños a convivir con dinámicas y que en esa convivencia cada determinado tiempo expulsaban a uno, entonces hacían estrategias. Era casi o sea, era un espectáculo, pero que abrió la puerta para algo que cambió el mundo. Y ese algo que cambió el mundo, pues fue básicamente la interacción. Ahorita quizá regresamos a eso. Okay. A Flickr. La interacción, la sensación de participación en la cultura fue un parteaguas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre fuimos espectadores pasivos.
las tecnologías de telecomunicaciones radiadas, la radio y la televisión, hacían que nosotros fuésemos solamente un receptor constante, un receptor pasivo, un receptor que no tenía escapatoria. La aparición de esta clase de manifestaciones hizo muy evidente que los públicos querían participar, que los públicos querían ser parte de, que la existencia del público se hacía más tangible cuando podían influir de alguna forma en los contenidos que estaban viendo. Estamos hablando de un momento donde, por ejemplo, aquí en México el Internet todavía estaba bastante en pañales, ¿no? O sea, sí ya teníamos la posibilidad de interactuar, de navegar. No había banda ancha. Muy pocas personas tenían banda ancha, que era pues básicamente para navegar en Internet a velocidades decentes, ¿no? Si no, pues el Internet seguía siendo así, ibas gateando. Entonces, esta cuestión de la interacción es lo que hace que un montón de plataformas se abran. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es algo que le interesa al público. Y entonces, de esta interacción se fortalece el uso de las plataformas. Las plataformas más bien, o las propuestas, se adaptan a la necesidad del público de incidir, de cambiar con su presencia las cosas. Y entonces, esta capacidad de incidir se convierte en una posibilidad de producir contenidos, de producir imágenes, de producir sonidos, de producir videos, de producir. Pero no con afán como de, o sea, de ser un artista, sino solamente la capacidad de ser parte de, ¿no? Que es una idea de la cual ya planteamos también y justo ahora estamos regresando. Y retomando lo que decíamos la otra vez de estos lugares comunes, de estos puntos de encuentro de comunidades y creación de nuevas dinámicas de interacción y creación de nuevas reglas sociales, pues es de donde nace finalmente todos los canales que tenemos para interaccionar los unos con los otros, ¿no? Y esto abre, digamos, abre las puertas para otra problemática muy fuerte de la imagen. Digo, esta es una materia de foto, ¿no? Entonces, de la imagen fotográfica en redes sociales, que es cómo se distribuye, qué usos tiene y sobre todo, o sea, como por qué, incluso sabiendo todo lo que conlleva esto, todo lo que está detrás, ¿por qué seguimos alimentando estos sistemas? Porque ya hace 6 años, cuando lo dijimos alguna vez, las personas todavía decían como, ay, no había pensado nunca en eso, ¿no? Pero hoy en día es también de, no, quizá no de sentido común, ¿no? Pero de conocimiento general, que si no eres el producto, entonces eres la mercancía, ¿no? Y ya es muy evidente. ¿Por qué? Porque YouTube no tenía comerciales. Porque Facebook no tenía publicidad en sus inicios. La estrategia siempre fue la misma y los inversionistas, las personas que se dieron cuenta de la potencia que había en estas plataformas, que invirtieron dinero para que crecieran y para que más usuarios, todo, o sea, mantener una plataforma como Facebook cuesta millones de dólares al año. ¿Cómo se mantuvo al principio? Bueno, o Instagram o la que quieran. Se mantuvo con inversores que sabían de antemano que en primer lugar, o sea, los primeros años no iban a recibir ninguna ganancia. ¿Por qué? Porque primero tenía estas plataformas que generar una necesidad, y ya que esa necesidad estuviera establecida, pensemos en YouTube, ya que todos utilizamos primordialmente YouTube para subir nuestros contenidos y para compartir la información y se convierte en este mega canal que de manera hegemónica domina el contenido audiovisual. En ese momento que ya estaba como bien instaurada esta necesidad, hasta ese momento es cuando empiezan a meter publicidad. Y en ese momento es cuando empiezan a cobrar por servicios como Prime, donde pagas para que no te salgan comerciales. Se empieza a monetizar y empiezan a darle algo de dinero a los que suben contenidos, pero obviamente es solo para mantener, es una estrategia para mantener
a los creadores subiendo contenidos y publicando y publicando y publicando, ¿no? Entonces, cada plataforma justamente ha creado una estrategia que le permite mantener al público expectante, al público activo. Y acá en Facebook, pues, bueno, ustedes saben que Facebook funciona porque nosotros estamos subiendo constantemente nuestra información. Y Facebook utiliza esa información con un montón de fines. Pero lo más terrible, según yo, de Facebook es que está jugando justamente con nuestro propio narcisismo, ¿no? Está jugando justamente con nuestras ganas de ser alguien, está jugando con nuestras ganas de proyectarle al mundo, de compartir en el mundo una versión mejorada de nosotros mismos, evitando inseguridades, evitando dudas, evitando pues todo lo que nos hace humanos, ¿no? Y más bien esta construcción de la identidad que se da a partir de compartir fotografías de nosotros mismos en ciertas actividades. Y esto, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Es como Facebook es, sí, las fotos de familia. Instagram es la pose, así como en el spa o en el no sé qué. O sea, como que cada red social también cumple con una necesidad específica. Facebook es de lo íntimo, es de los amigos, etcétera. Instagram es de las celebridades, es nuestro punto de conexión con lo global, con las celebridades, con lo que creemos o nos han hecho creer que es como importante, ¿no? Y cada una de estas plataformas plantea una nueva forma de uso de las imágenes y de consumo, de venta, y justamente siempre están buscando la manera de cómo propiciar que el espectador genere, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, pensemos en la tele, ¿no? Generar un programa, y sigue sucediendo, que sea exitoso, es bien difícil, ¿no? Necesitas tener buenos guionistas, necesitas tener una excelente producción, necesitas tener buenos actores, necesitas un montón de cosas. Sacas un piloto, a veces queda bien, a veces queda mal, te dan una temporada, caen los ratings, bye, ¿no? Es una inversión súper fuerte para generar un producto que ni siquiera están seguros que va a funcionar. Y por eso cuando alguna serie o alguna película jala, pues por eso hacen 40 secuelas, etcétera, ¿no? O sea, quieren sangrar o obtener la mayor cantidad de beneficios posible. Entonces, ¿qué sucede cuando consigues que un montón de gente, o sea, sacrificando, digamos, calidad, lo cual no es necesariamente cierto, por cantidad, ¿no? Cuando entonces generas un sistema que es suficientemente atractivo y seductor para que las personas estén ahí virtiendo y virtiendo y virtiendo y virtiendo sus contenidos de manera así, sin parar, ¿no? Y entonces tú solamente monetizas eso. O sea, qué gran negocio encontraron estas personas, ¿no? Porque ellos básicamente administran bajo sus propias reglas, mientras que la producción y los costos de toda esa producción recaen en alguien más. Y es como, wow, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues ahora los youtubers o los tweetstars o de cualquier plataforma se convierten en esa promesa, ¿no? En la promesa de fama. Que aparte es como incorporar esta idea como del sueño americano, pero ya a nivel mundial, ¿no? De que todos tienen la posibilidad de ser famosos. Qué terrible, claro. O sea, siempre te pasan los casos de éxito cuando en realidad no solamente llegar a ese punto, sino mantenerse dentro de los gustos del público en general, pues es algo que conlleva un montón de esfuerzo, creatividad y que muchas veces no es sostenible, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces. Y bueno, ahorita en YouTube, con algunos youtubers que les desmonetizan, mismo YouTube sigue poniendo los anuncios para ellos sí quedarse con todo el dinero. Yo hace pocos días estaba leyendo de esta chica Just Stop, ¿no? Que tiene, pues, quién sabe, dice que tiene como 5,000 y podrán pensar lo que quieran de ella. Lo importante no es tanto ella, ¿no? Sino que YouTube de repente le manda
un aviso donde le dice durante quién sabe cuántas semanas no vas a poder monetizar, ¿no? Y si vuelves a incidir en quién sabe qué actitudes, entonces ya, no te vamos, o sea, ya jamás vas a monetizar y va a quedar permanentemente clausurado eso, pero te invitamos a que sigas subiendo contenidos, ¿no? Y esta muchacha, pues claro que está fúrica porque pues ha invertido años y años y años en su canal y todo. Y claro que dice, y me molesta muchísimo que YouTube, o sea, me cancele la monetización, pero YouTube sigue ganando. O sea, no está bloqueando los videos, no está bloqueando el canal, solamente no me está dando el dinero y deja que mis videos sigan produciendo para ellos. ¿Y qué haces? Lo más aterrador es que seguimos, o sea, ustedes saben que su información de Facebook es utilizada sobre todo para cuestiones como de marketing, ¿no? Para mandarles marketing, mercancía, publicidad así, hecha a la medida. Y aún así lo seguimos utilizando, conociendo los riesgos. Y las plataformas terminan siendo como los dueños de todo, por así decirlo. O sea, por ejemplo, también en Twitch, si te banean de Twitch, o sea, ya no puede salir ni tu cara en otro stream. O sea, si una persona ve un video tuyo, banean a esa persona si tú estás baneado. Entonces es una cosa muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y que aquí entra otra problemática, que es que Facebook no puede ser regulado por ningún estado. Porque si hay si hay muchas quejas en Estados Unidos, bueno, cambian las reglamentaciones de Facebook ahí, pero no cambian para todo el mundo. El uso de la información depende de las leyes de cada país. Y entonces las plataformas se van adecuando a las leyes de cada uno de los estados, pero de alguna forma nadie las puede controlar en su totalidad, ¿no? Entonces la importancia de la imagen es como... Y aquí vamos a entrar quizá o retomar una problemática de la cual ya habíamos hablado, que es que la importancia de la imagen en el Internet, en el flujo de la información, pues se ha demostrado que es predominante, ¿no? Por encima del texto. Eso que estamos viendo ahí, esa gráfica, ya no me acuerdo del orden, entonces si me equivoco, permítanme corregir, pero me parece que era Twitter, ¿no? O sea, vemos la importancia de Twitter. Esto salió de Google Trends, que son pues, las tendencias que uno puede buscar en Google, qué búsquedas o qué términos han tenido más búsquedas a través del tiempo, ¿no? Y ahí te da gráficas. Entonces, hace algunos años, justamente Twitter se convirtió en este espacio donde uno podía seguir, ¿no? Los dichos y diretes de las celebridades, los músicos, los artistas, los políticos, no sé, etcétera. Y llegó un punto, más o menos alrededor de 2013, 2014, donde llegó como a su máximo nivel de importancia, a su máximo de personas suscritas pero activas, y de repente empezó a bajar, ¿no? Y en contraste, esta línea roja es Instagram, ¿no? Instagram, que obviamente utiliza mucho más el lenguaje visual que el lenguaje escrito, empezó a subir en cuestión de uso. Facebook se da cuenta de esto, compra Instagram. Y hay un punto donde justamente se cruzan, donde Twitter sigue a la baja e Instagram vuelve a subir, o sea, más bien sigue subiendo. Y esto tiene que ver con el uso de la imagen. Esta amarillita se las pongo ahí nada más para que vean la importancia. Eso es Flickr, ¿no? Digo, se las pongo un poco como chiste de que nosotros es la red que utilizamos para compartir y hacer las revisiones. Pero esa es la importancia de Flickr en relación a Instagram y a Twitter. Y todas esas, esta es una comparación de esas con Facebook. O sea, está cañón porque Facebook sigue siendo una herramienta altamente utilizada y es algo que se está transformando. Y a pesar de que se metió a Instagram o sea, compró Instagram y se ha adecuado y han puesto nuevas modalidades y todo, Facebook sigue siendo como predominante, ¿no?
Y esto es chistoso porque ustedes quizá puedan pensar que Facebook ya es arcaico, ¿no? Y que ustedes quizá ya no lo utilizan tanto y gente más joven quizá ni siquiera tiene perfiles, pero en la actualidad o sea, sigue funcionando. Y a nivel de mercado estaba viendo Todos los maestros dicen eso, pero según yo, casi todavía, todos. ok. La realidad es que a nivel de mercado, Facebook es la plataforma que más consigue que la gente compre cosas. Y esto es muy chistoso en relación a como los estudios de las generaciones. Ya saben cómo nos subdividen, como, tú eres millennial y tú eres generación Z y tú eres generación A y quién sabe qué. Las plataformas que son predominantemente utilizadas por la generación A y la Z son plataformas que no producen dinero. Porque es gente que no compra. En cambio, por ejemplo, los millennials ahorita, que tiene que ver justamente por también la maduración y el acomodo que van teniendo y el poder adquisitivo que va creciendo con cada generación, ¿no? Entonces es como, bueno, Facebook para vender cosas, para pagar publicidad y hacerse de presencia en el mercado de cualquier tipo, Facebook sigue siendo la mejor opción. Y allí no depende tanto de la cantidad de usuarios que tenga, ¿no? Depende completamente de el poder adquisitivo que tienen dichos usuarios. Entonces, bueno, aquí se fue para otro lado un poquito la conversación, pero en esta cuestión donde nosotros estamos compartiendo imágenes, este proyecto se llama InstaRepeat, lo pueden buscar en Instagram, ¿no? Y es una persona que se dedica a hacer compilaciones. Buscar un montón de fotografías que básicamente son iguales. Y es impresionante porque esto habla no solamente de la estandarización de las herramientas, ¿no? Habla de la estandarización de la visualidad. Y esto pues obedece a muchas cosas, que es lo de participar lo de que el mundo ya ha sido completamente fotografiado, entonces al fotografiarlo pues tengo que aparecer ahí porque pues esa es la única forma de validación que tengo. Es una forma de comunicar que estoy en X o en Y lugar. Pero sobre todo es una construcción de un lenguaje que tiende poco a poco más a la universalidad, ¿no? Es desechar el uso de la palabra, porque la palabra puede estar escrita en español, puede estar escrita en francés, puede estar escrita en chino, etcétera. Y eso representa una barrera lingüística que, bueno, con los traductores quizás es franqueable, pero no es tan directa. Y se encuentra justamente este punto donde existe una comodidad para la lectura, una comodidad para compartir, pero sobre todo una comodidad en el sentido que quizá a nosotros nos interesaría, que es como en el sentido más creativo, que es no tener que pensar en complejizar la imagen. Es mucho más sencillo recaer en las fórmulas ya establecidas. Y a veces esto ni siquiera es consciente, ¿no? Consumiendo tantas imágenes como consumimos hoy en día, es muy normal, como en yo le llamo no déjà vu, pero ¿cuál es el término? Pero bu. Es que los franceses tienen otro, que es el déjà vu es ya visto, ¿no? Y el jamais vu, que es un poco donde nosotros nos estaríamos situando, que es muchas veces cuando tenemos la cámara en las manos, vemos a través del visor o de la pantallita y hacemos los encuadres sin pensar en estoy copiando esto. Solamente nos parece que es una buena fotografía porque ya la hemos visto antes, ¿no? ¿Qué es lo que muchas personas dicen del déjà vu? Que es cuando tú en la realidad
ves una escena y sientes que ya la has visto, es porque seguramente el acomodo, la luz, etcétera, los elementos son parecidos a algo que viste en el pasado, ¿no? No necesariamente en tus sueños. Es como una especie. Y nosotros más bien nos estaríamos moviendo buscando el jamais vu, que también es un fenómeno que no sé si les ha pasado, cuando de repente ven a alguien y no le reconocen. O sea, algo que supuestamente ustedes ya conocían, pero de repente lo ven y les causa extrañeza, como si nunca lo vieran, y les toma así un segundo decir, ay, sí, ya sé qué es, etcétera. Entonces, ese es un poquito, según yo, el camino que hay que salí a buscar, y cada vez se vuelve más complejo porque pues, la producción de imágenes básicamente hace que las fórmulas lleven cualquier, digamos, plantilla a su máxima expresión, ¿no? O sea, se desarrolla y se toma y se presenta y se publica con 1000 soluciones distintas, pero recayendo siempre sobre la misma estructura. Entonces, o sea, hay que separar un poquito cuál es la imagen que comunica de la imagen artística. Y bueno, el fenómeno artístico es un fenómeno de comunicación, ¿no? Pero estamos hablando de una comunicación muchísimo más literal. Aquí, bueno, hay texto, ¿no? Y el texto está en inglés. Pero, o sea, el devenir de esto, y por eso los memes se fueron convirtiendo como en formas tan exitosas de comunicación. Porque eran plantillas que ya tenían un significado, una dirección específica, y tú solamente cambiabas algunos de los elementos. Pero ya tienes aprendida, digamos, cuál es la narrativa de cada una de estas pequeñas imágenes, ¿no? Entonces, esto sirve para comunicar. Y quizás es la manifestación como más burda y más transparente en este sentido. Pero las fotografías que nosotros subimos digo, lo que estamos viendo de nuestros viajes, de nuestros platillos, de nuestra, no sé, nuestra pasta a la putanesca, de nuestra lasaña, de la familia, del jacuzzi, no, lo estoy remitiendo a Instagram, donde todo es así como para fanfarronear. Pues son imágenes que están hechas para decir algo, no para apreciarse como tal a nivel visual. Pueden estar muy bien tomadas, pero no es o sea, el uso, la finalidad no es esa. Y en ese otro sentido, o sea, todo eso es fotografía presente, ¿no? Es fotografía que se comparte en un momento que le podemos, o sea, un presente extendido, ¿no? No el presente como esta línea divisoria entre el pasado y el futuro, que es intangible, ¿no? Sino el presente como el hoy. Y entonces todas estas imágenes se toman hoy para compartirse hoy. Tiene que haber esa inmediatez, van de la mano. Si no se comparten de manera inmediata, entonces ya pierden su función. Y esto es tan real como que si ustedes de repente se dan cuenta que alguien le dio like a una foto que ustedes subieron hace 5 años, hay normas sociales que dicen que te hacen como preguntarte, bueno, este tío, ¿qué está haciendo, no? Esta persona que está, bueno, es que digo tío porque normalmente son los hombres, ¿no? Y dices, ay, me está estoqueando. Y eso es una noción muy, o sea, es una noción un poco rara, porque si tú tienes tus fotos arriba desde que tenías 15 y alguien le da like a la primera foto que subiste, dices, ay, se siente raro, pero pues están ahí, tú las pusiste ahí, están públicas. ¿Por qué está mal que alguien le dé like? O cuando alguien que no te sigue ve una de tus historias, es muy raro. Claro. O cuando alguien, así son recién amigos y le da like a 40 de tus fotos de jalón, ¿no? Y dices, ay, qué intenso, ¿no? Y entonces es justamente porque hay una lectura que es, o sea, es una lectura que nadie explica, que no viene, o sea, en ningún lado, es una regla que se creó a través del uso. Porque tú dices, ay, no, si le dio like es porque vio todas mis fotos de perfil y le dio like a la primera, o le dio like a todo. O sea, es como,
¿Eso qué refleja de una persona? ¿Qué refleja de su actitud ante el uso de los nuevos medios, etcétera, etcétera? ¿No? Y también a mí me parece muy gracioso que haya como una cuestión así medio dogmática, ¿no? De cómo se tienen que utilizar las redes sociales para comunicarse. Que aparte se da en todos los sentidos, ¿no? Antes era como la regla de no, si sales con alguien no le hables hasta el tercer día, ¿no? O sea, como todas estas reglas que el ser humano se va inventando para no dejar ver completamente cuáles son sus intenciones. O sea, no solo aparecen las nuevas, en las redes sociales, ¿no? En los nuevos medios. Es algo como común. Pero regresando un poco a la idea de la fotografía presente, aquí hay algo que es, o sea, que es poderoso para mi entender, que es ese gusto o esa adicción a lo nuevo, ¿no? Que es un término que en psicología se le conoce como neofilia, que significa que siempre estamos buscando lo nuevo, siempre estamos buscando la novedad, siempre estamos buscando el presente, siempre estamos buscando lo que está pasando ahorita. No nos basta lo que pasó ayer o antier, no, eso ya es historia antigua, ¿no? Es como cuando sigues una página de memes y te sales, no lo revisas 2 semanas y regresas y ya hay un montón de memes que ya no entiendes tan bien, ¿no? Entonces tienes que volverte como a involucrar. Es como, o sea, un meme de hace medio año es como un meme súper antiguo, ¿no? Es como ya hasta se te olvida. Hay una permanencia muy corta de estas manifestaciones dentro de la memoria. Y aparte cambian nuestra forma de entender el pasado, ¿no? Porque de repente uno puede decir como, ay, sí, mira, los años 90, alguna manifestación artística de los 90 no la sientes tan lejana, ¿no? Pero un meme de hace 2 meses es como, no, eso es viejo. Entonces, está asociado totalmente con las nuevas formas de distribución de la imagen, ¿no? Y aquí esto conlleva un problema que es que hay otro término que se llama gratificación instantánea, que es que nosotros culturalmente, sobre todo las personas que estamos, digamos, en una ciudad y estamos dentro del mainstream, etcétera, no valorizamos las experiencias porque nos vienen muy fáciles, muy sencillas. ¿Quieres un objeto? Ok, ya ni siquiera tienes que subirte al carro o que tomar un Uber, no tienes que ir a la plaza, no tienes que caminar, no tienes que entrar y ver todos los artículos uno por uno, no tienes que entrar al probador, no. Entras a una aplicación, Amazon, o entras a Shein y buscas algo y lo pides. Estamos tan acostumbrados a esta gratificación instantánea que no solamente lo pides, sino que ya tienes contratado el servicio de entrega así flash para que te llegue al día siguiente, ¿no? Y encima de eso, muchas veces dices, ay, me gustaría darle clic y que ya estuviera aquí. Ah, quiero una relación. Ah, no, pues bueno, que ir a una fiesta, que establecer contacto visual con alguien, que acercarte con todo el nervio, etcétera, para platicar y obtener una respuesta positiva y después todo el coqueteo, todo lo que tienes que decir, todo lo que no tienes que decir, cómo mostrarte, cómo no mostrarte para finalmente obtener un teléfono. Bueno, ahora es gratificación instantánea. Pum, voy a descargar una aplicación y solo voy a hacer swipe o left. Y las coincidencias ya nos escribiremos y nos saltamos un poco parte, no todo, ¿no? No es que vas a tener una relación con alguien que le diste swipe, pero es gratificación instantánea. Ah, que quiero saber qué está haciendo tal persona. Pues entro a su Instagram, entro a su Facebook para ver qué es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, esta gratificación instantánea, pues es como pues, una droga, ¿no? Donde aparte lo tienes ahí a tu disposición todo el tiempo. Ah, perdón, no había visto las manos levantadas. ¿Qué pasó, Natalia? Ay, es que creo que ya no tiene sentido. Ah, perdón. Si No, levantan la mano y yo me sigo, ahorita fue porque no me di cuenta, entonces me pueden interrumpir, no pasa nada. sí, a mí también se me olvidó. No hay Ok, problema. vale. Entonces creo que Ana quería comentar algo.
Pues sí, esto de lo instantáneo, que es muy raro, o sea, bueno, muy nuevo y como que nos estamos adaptando también a esto, ¿no? O sea, yo algo que pienso seguido es como antes eran mensajes o si nos vamos más atrás, como cartas o así, pues esperabas y debrayabas el escribir o usabas más ese mensaje, ¿no? Aunque sea de texto, pero ahora también, o sea, como que pasa mucho y he pensado mucho en eso y no es en mala onda y pasa como de todos los lados, como de no contestar también. A veces Ujú. como, a pesar de estar ahí, o sea, a mí me pasa muy como esto de estar publicando, no sé, memes o lo que sea y hay mensajes ahí que no leo, ¿no? Y es como, o sea, sí estoy aquí, pero no quiero hacer eso y creo que está bien, ¿no? O sea, como darte ese espacio, pero no sé, o sea, es que todo esto de verdad es muy nuevo, como, bueno, no sé. O sea, pero nuevo y no al mismo tiempo, ¿no? Porque ya de repente hay personas que lo tienen súper integrado. Había un diseñador de moda que creo que actualmente ya se le critica un poco por algunas actitudes y seguramente con mucho, Karl Lagerfeld, que justamente cuando le preguntaban sobre el uso de su teléfono decía, bueno, yo no soy eh, lo voy a decir como él lo dijo, disculpen, no es la intención ofender a nadie, pero él decía, no soy una mucama para atender cada que suena el- la campanita, ¿no? Haciendo referencia al ring del teléfono. Entonces decía como, no voy a estar ahí como esclavo del teléfono, lo cual es muy normal, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una conversación y de repente suena el teléfono y interrumpes esa conversación para tomar otra? O sea, ¿cuántas veces suena el mensajito en la noche y aún así te choca, pero dices, ay, ¿qué será? Tengo que leerlo. Y entonces, como que ya está súper incorporado por esta necesidad. Hay gente que se duerme viendo el celular y se levanta y lo primero que ve es el celular, ¿no? ¿Y qué es lo que consumimos? Pues consumimos, pues o sea, no solo imagen, pero de todo, pero la imagen es parte primordial en gran parte es la imagen fotográfica lo que se está compartiendo ahí día a día, día a día. Y regresando un poco a esta idea de la gratificación instantánea, la problemática más grande Oye, es Marco, que, dime, solo, es que Natalia levantó la mano. vas Ah, sí, Natalia, la relevante. adelante, adelante. Perdón, como que nunca sé cuándo interrumpirte. Este, lo que yo había pensado, bueno, creo que tú no sabes, Marco, pero también estudio antropología Ujú, y algo que, por ejemplo, pasó mucho en pandemia es que todos los estudios como sociológicos y antropológicos que hay de lo virtual son ujú, súper escasos. O sea, como tomar las relaciones sociales que hay dentro de la virtualidad es algo pues que todavía no se estudia, ¿no? Y que siempre han tomado como que es algo inexistente o que es algo que no afecta bueno, que no, o sea, que es algo que no es real, ¿no? qué Y chistoso. que, y que al final como que en los últimos, o sea, en especial en pandemia, como que le han metido mucho a buscar métodos de investigación a través de las redes sociales, no solo como eh, las videollamadas o así, que pueden ser como una herramienta, sino también entender, por ejemplo, esto de los likes o cosas así. Y, pero bueno, o sea, como ahora que lo planteaban, me parece súper raro que solo sea algo que en realidad que sea como algo que surgió en pandemia, ¿no? Cuando pues esta forma de relacionarnos lleva un montón de tiempo. Em, Ya. y ya, pues no sé, como que me hace, como, sí, me hace pensar mucho Pues, todo esto. o sea, yo creo que es necesario que pensemos en esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que nos afecta al día a día. Tú pregúntale a quien que si no es real, pregúntale a un niño que le hacen bullying en la actualidad por Facebook, ¿no? Tú dices, ay, el bullying en persona está peor. No es que sea peor o mejor, ¿no? O sea, es distinto, porque en uno quizá el maltrato es físico, en el otro es más psicológico y aparte es permanente, ¿no? Entonces, ay, es muy raro, por ejemplo, que estas conversaciones creo que se tienen mucho en relación a los medios tecnológicos, ¿no? Y o sea, si estás en la ENA
Supongo que quizá no se han actualizado o los efectos de esto todavía no los consideran suficientemente, digamos, drásticos para investigarlo, pero pues claro que está cambiando la forma en la que nos comunicamos. La ubicuidad, podernos contactar de un lado al otro del mundo, ¿no será importante para la sociología? La colaboración en la actualidad, que tú puedes estar trabajando, proyectos con un montón de gente, estos puntos de encuentro, el lenguaje, yo creo que sí, ¿no? Y nada más ahorita que dijiste los likes, está comprobado que cada que tú recibes un like, tu cabeza, estas sustancias que segrega, genera serotonina, ¿no? Triste pero real. Entonces, pues cada que tú recibes un like, no es imaginación, te sientes bien, O te hasta sientes mejor. como cuando sentimos que suena el celular y no suena, como Ujú. no sé, ay, tiene hasta un nombre, ¿no? No sé qué fantasma, creo. Ajá, No sé. como Sí, que tiene sentimos que todo el tiempo está, o sea, no todo el tiempo, pero como de repente pensamos que está sonando o que, Ujú. estás esperando un mensaje. Ujú. A mí Y me así. pasa algún movimiento que haces y rosa como el pantalón y así, y digo, fue mi Ajá, celular, como que vibra. y te agarras el bolsillo, pensando que vibraba, ¿no? Pues sí, otros soniditos y es como, es tuyo, es mío, ese ringtone era el de aquí, era el de allá, no sé. Claro, ¿por qué? Porque, si al recibir, es una cuestión muy conductista, ¿no? Si al recibir, ¿cómo se le, en el sentido conductista, como una reafirmación? Tú Con haces los una acción. estímulos. O sea, Ajá. por ejemplo, ahí en psicología se manejaba eso, que era un estímulo. Adrián. Creo que se cortó. Parece que sí. Bueno, ahorita regresa. Pero es eso, en el conductismo es esta rama de la psicología donde tú vas fortaleciendo una actitud a través de estímulos positivos, ¿no? Un seguidor o un like, Ah. entonces son como estímulos condicionados a la serotonina que nuestro cerebro como gratificante y eso a la larga pues provoca ansiedad y depresión. Hay estudios de que la gente que estaba condicionada a ciertos estímulos, cuando se los quitas, pues obviamente pues, al quitar el estímulo te provoca depresión o soledad, porque no lo estás recibiendo, ¿no? Es como una droga, vaya. Exacto. Exactamente. Eres adicto, tal cual, adicto al consumo de lo nuevo, al consumo de las imágenes, al consumo, a los likes, ¿no? Entonces subes, obtienes likes, etcétera. No recibes likes, estrés, ¿no? Depresión, ansiedad. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya no está segregando esas sustancias a las cuales ya estás acostumbrado. Entonces, pues, ¿cómo eso no va a afectar socialmente? Pues no entendería. Y para continuar un poco, porque tampoco ya queda mucho tiempo, esta cuestión de la gratificación instantánea habla mucho de la valorización de las experiencias. ¿Qué es? Cuando algo te viene fácil, cuando algo es muy rápido, donde el esfuerzo fue mayor, la memoria que creas de ese evento es una memoria completamente efímera, superflua y que va a desaparecer en poco tiempo. Las experiencias que conllevan alguna especie de esfuerzo, algún sacrificio, que conllevan, pues justamente una huella, que te dejan marcado, que te dejan una huella por que fueron muy malas o porque fueron muy buenas o porque te costaron mucho trabajo. Esas son las experiencias que a la larga se mantienen grabadas en la memoria. Entonces, estamos en una cultura donde todo lo que hacemos nos da, sí, esta sensación positiva, pero es una sensación positiva que se desvanece súper rápido. Entonces, es como darse cuenta que todo está construido para que reafirmemos el ritmo de consumo. Que es, esto nuevo, sí, pero ya pues, lo nuevo, otro, ya la gratificación, no, quiero más likes, que me sentí bien, voy a subir más fotos, etcétera, etcétera. Han generado alrededor de esto, pues básicamente un sistema
para mantenernos como junkies, ¿no? Es como cuando pues, llega ahí el dealer y te regala la pruebita y ya que eres adicto ya te la empieza a vender y cada vez te la vende más cara, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? Y entonces, o sea, entramos como a la otra parte, que es, o sea, la lectura de la imagen, pero la lectura que se da del otro lado. Porque nosotros estamos hablando de lo visual, pero la imagen como tal, la imagen digital tiene un montón de información además de la parte visual. Y entonces cada que nosotros compartimos una fotografía, o sea, de entrada estamos compartiendo datos biométricos, que es básicamente el reconocimiento facial, ¿no? Tan es así que si alguno de ustedes dice, no, pues yo no tengo Facebook porque no quiero estar en el sistema, o sea, mientras haya salido en las fotos de tu familia y salgas en la foto de una persona, sales en la parte de atrás, quizá Facebook no tiene un perfil de ti, pero tu rostro ya, o sea, ya lo conoce. Cuando empezaron a ver esta autoetiquetación en Facebook, toda la gente fue así, no, ¿cómo? Nos está reconociendo porque pues, salía, o sea, ya tú no tenías que etiquetar a la gente, sino que Facebook lo hacía en automático. Y entonces empezó a haber un montón de comentarios al respecto y críticas. Y lo único que hizo Facebook fue desactivar la automatización, pero para nada, o sea, este algoritmo que detectaba los rostros, pues para nada dejó de funcionar, ¿no? Solamente no lo hicieron visible al usuario. El usuario, pues finalmente cuando no sabe que algo está ocurriendo, no es consciente de ello, entonces no le preocupa. Entonces hay un montón de cosas que suceden tras bambalinas en relación a la imagen, que como nosotros no nos estamos enterados, pues simplemente, o sea, creemos que no existen. Entonces todos los datos biométricos que ustedes, o sea, suben son de ustedes y de todas las personas que estén en esa fotografía, ¿no? Nadie se salva. Cuando comparten un montón de cosas, yo estoy poniendo como lo más crítico. Comparten, por ejemplo, una fotografía tomada con celular, toda información de geoposicionamiento global, ¿no? ¿Y para qué sirve esto? Ah, bueno, pues sirve justamente para saber en dónde estás ubicado. Ah, pero no solo tú. O sea, aquí entra algo que se llama el Big Data, ¿no? Que es básicamente esta información que no es información visual, se puede cuantificar. Y entonces tú puedes reconocer qué lugares hay más personas, puedes reconocer algunos movimientos, puedes reconocer congregaciones inusuales en algún lugar o en otro. Y aquí la pregunta es como, bueno, ¿por qué por qué alguien te encarcelaría si sabe dónde estás en todo momento, ¿no? Porque aparte el GPS, aunque apaguen su celular, su GPS sigue funcionando. No sé si se acuerdan, pero antes de que todo el mundo tuviera datos móviles y solo algunos lo tenían, tú abrías Google Maps y lo que sucedía en Google Maps es que no te ponía el mapita, pero sí te ponía la localización en altitud, o sea, en grados, ¿no? En la altitud y latitud. Porque esa localización se daba a través de la triangulación de las antenas que mandan las señales de telecomunicaciones. Entonces, no veías el mapita, entonces no sabías dónde estabas, pero a nivel de localización, o sea, saben en dónde estás en todo momento. Aunque lo apagues, siguen sabiendo dónde estás ubicado. La única forma de hacer que eso deje de funcionar es retirarle la batería al celular. Y, oh sorpresa, la mayoría de los celulares en la actualidad ya no les puedes quitar la batería. Por eso en las películas los tiraban a la basura, ¿no? Es exactamente, porque no lo puedes apagar. O sea, en la actualidad ya no lo puedes apagar. Solo que si tu celular no le puedes sacar la pila, se le acaba la batería y en ese momento dejaría de funcionar. Antes de eso, está activo todo el tiempo. Entonces, bueno, más adelante el GPS. Ahorita hablamos de cómo es el cruce de información, ¿no? Después, pueden saber cuál es el modelo de tu teléfono. Entonces, la creación de tu perfil, pues conlleva un montón de cosas. Ahorita solo estoy hablando de la imagen, pero con tus posts, a quién sigues, etcétera, etcétera, pueden hacer un perfil o sea, de cuál es tu postura política, cuál es tu postura religiosa, a qué sector socioeconómico perteneces, qué lugares, o sea, y esto en relación a qué lugares visitas, cuánto consumes, cómo te vistes, en dónde apareces, qué viajes has hecho, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber un cruce de información tremendo. Que esto es lo más cañón, que no es solamente esa información como en bruto. Esa práctica se llama Big Data, ¿no? Que es la lectura y graficación de información de millones de personas y después el cruce de esta información.
¿Puedo decir algo? Adelante. Que, que también siento que esta lectura, por ejemplo, de nuestros rostros o así, también es como súper binaria y que, o sea, no sé, como el Instagram, por ejemplo, tengo una amiga que transicionó hace unos años y que el Instagram pues o sea, se pendejeó y le cerró su cuenta pensando que le habían como hackeado su cuenta porque el Instagram reconocía otro rostro, ¿no? Yeah. Y que tampoco supo, o sea, como que también fue como una forma, pues sí, como de entrar en el sistema, ¿no? También como un poco que todavía es algo que los, o sea, sí, como que no pueden tener lectura de eso, ¿no? Y me pareció como bien interesante. Cuando lleguemos a la parte de inteligencias artificiales, que es básicamente las estructuras que permiten que haya toda esta lectura de los rostros y reconocimiento facial, vamos a hablar justamente de que aunque la inteligencia artificial como tal no puede tener, no puede discriminar, la creación del algoritmo sí puede estar, tiene un bias, ¿no? Está viciado, pero viene de la parte humana. Entonces, claro, o sea, si quienes programan esto son seres humanos, transmiten parte de sus ideas y parte de su pensamiento, aunque lo quieran hacer lo más objetivo posible, sigue habiendo esta huella, esta traducción de su entendimiento del mundo a cómo programan estas inteligencias artificiales. Y entonces estas inteligencias artificiales, pues justamente parece que discriminan. Y, o sea, porque lo hacen, pero no en sí la estructura informática, sino la programación y la construcción a nivel de datos de esta estructura. ¿Por qué? Pues porque pues, son productos del ser humano, ¿no? Y de alguna forma mantienen como pues todos los errores que tenemos. Entonces, este cruce de información pues sirve para un montón de cosas, pero es información que se le vende, por ejemplo, a los gobiernos. Cuando Peña Nieto entró al poder, en el primer mes de que fue presidente, lo vino a visitar Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Y no fue una visita social, no fue una para felicitarlo, fue una visita para decirle, oye, a ver, pues, ¿quieres los datos de, o sea, movimientos sociales, etcétera, etcétera? Ah, pues te los vendo. ¿Para qué sirven esos datos? Ah, bueno, pues hay algoritmos, ¿no? Que dicen, si hay un trending topic en Twitter que supera ciertos parámetros de que se están haciendo muchos hashtags o que se está compartiendo y retuiteando, bla, 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 te tienes que preocupar porque es un movimiento, o sea, pensando, por ejemplo, en movimientos políticos sociales, es algo que tiene suficiente fuerza para meter en problemas al Estado, ¿no? Ah, no sobrepasa ciertos rangos, entonces tranquilo, no pasa nada. Ah, o sea, ¿cuál es el sector en relación justo a qué posicionamiento, las personas, el tipo el sector socioeconómico al que pertenecen, etcétera, sus posiciones políticas, ideológicas, bla, 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 que pertenecen, ¿sabes qué? Se está gestando esto en la plataforma. Hay muchas personas que están interesadas en esto y se están quejando de esto y esto y esto. Y ahí en realidad, o sea, el miedo que uno normalmente presenta de inicio siempre es como una cuestión muy privada, ¿no? De, ay, no, mi información personal. La verdad es que en estos casos, o sea, nuestra información particular no es interesante ni es importante para el uso de estos datos. Es más bien tener, pues es como un espejo mágico donde ves las tendencias de lo que está sucediendo en una sociedad, ¿no? Y entonces, pues para reaccionar, no es una cuestión tampoco así de invadir la privacidad nada más porque sí, ¿no? La intención es un gobierno que intenta mantener la estabilidad en un estado. Y puede ser un gobierno tiránico, puede ser un gobierno comunista, puede ser un gobierno democrático, el que sean. Siempre, o sea, es información que sirve, que tiene una función específica. Y nosotros pensamos que nuestra privacidad es la que está en juego. Y sí, o sea, sí es nuestra privacidad, pero además de eso hay un panorama todavía mucho más grande del uso que se le da a esa imagen. O sea, se le llama, o yo le llamo la imagen invisible, porque aparte, encima de todo, es una imagen que no tiene que ser vista. O sea, esto quiere decir que
a través de la historia, para que una imagen nos diera información, siempre tuvo que haber una interfaz, una pantalla, algo que a nosotros nos permitiera visualizarla, ¿no? Bueno, papeles, todo, pero hablando de lo digital. En este caso no, o sea, esa imagen no la tiene que ver nadie, no la tiene que interpretar nadie, son datos, son cadenas de ceros y unos que están almacenadas en un disco y que esta información está siendo interpretada sin que la imagen se manifieste a nivel visual en ningún momento. Entonces, eso es un cambio importante a nivel de lo visible, porque son imágenes que pueden no verse y aún así están brindando información. Entonces, esta clase que ya está por terminar, ya no les mostré, pues ya después les enseño algunos ejemplos. Pero la intención es esa, o sea, que concienticemos cuál es la relación de las fotografías que tomamos en relación a los medios que utilicemos para distribuirlas, el uso que les damos, sean artísticas o no, y sobre todo, cuáles son las consecuencias de utilizar estos medios. O sea, qué es todo lo que está sucediendo detrás, que es mucho más grande de lo que yo les estoy alcanzando a platicar aquí. Pero al mismo tiempo, eso se convierte en el reflejo, eso habla de cuál es la situación actual de la sociedad en la que vivimos. Y encima de eso, que aunque nosotros queramos escapar y dejemos de usar Facebook y dejemos de usar etcétera, etcétera, es un movimiento tan fuerte que, o sea, para que se detenga tendría que haber un colapso, que sí lo puede haber, ¿no? Pero tendría que haber un colapso, o sea, mundial, de las tecnologías, la economía, los sistemas políticos. Entonces, ¿se puede combatir? Esa es la pregunta, ¿no? Si algunos de ustedes creen que sí, están en todo su derecho. Si algunos de ustedes creen que no, también. Algunos de ustedes creerán que es mejor mantenerse fuera y hacer comentarios desde fuera de esto. Hay algunos otros que dirán, no, pues me monto en esto y hablo desde dentro. No sé. Hay algunos otros que dirán, pues ni me interesa esto y pues yo voy a seguir dibujando. Y ya, ¿no? O sea, que esa decisión es súper personal y creo que todas son válidas. Pero hay que empezarse como a ubicar, ¿no? En nuestro contexto, en esta contemporaneidad, para ver qué son. Porque, según yo, es más fácil encontrar un tema de interés cuando es algo que te está afectando. Es cuando encuentras algo con lo cual tienes relación, ¿no? Ok. La presentación no ha terminado, pero pues ya no nos da